queridos estudiantes, hay que mejorar la universidad. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Para ser de rector de la universidad, no tanto para decano, para director de carrera, pero para ser rector que sea PhD. ¿Por qué no? ¿Por qué no, estudiante? Ya hay un montón de doctores. Yo no soy doctor todo, pero quiero salir, ya estoy en ese proceso. Pero creo que hay una cosa de 60, 70, pero hay que promover también, pues, ¿no? No será de la noche a la mañana, que después de una gestión, porque un doctorado dura 4 años más o menos, 5 años, pero ya que se establezca en un congreso que de luego requisito será el doctorado para superar. Y en el campo de los estudiantes también ustedes tienen que ver la manera, ¿no? Porque nos da la oportunidad al Estado de tener la autonomía de tener esta universidad pública, pero hay que quererla, hay que respetarla, hay que mejorarla. Hay que buscar que la universidad cuide su prestigio. Y hay vergonzoso que un decano esté dopando con un estudiante a una estudiante, la hayan violado. ¡Qué vergüenza, estudiante! A ustedes también les debe dar vergüenza. Miércoles, qué pena, oigan. Qué triste, qué tristeza humana que haya gente así que esté en nuestra universidad, ¿no? Bien, ahora sí, hay una persona, le vamos a Terán, le estamos dando la bienvenida. Entonces, estos son los objetivos, queridos estudiantes. Pero ya hemos ido recordando que para saber esos objetivos tenemos que ver sus variables, sus indicadores, en realidad, sus indicadores. Para saber que hay crecimiento, hay que ver el crecimiento del PIB real. Y el PIB real normalmente tenemos que verlo en porcentaje para saber en porcentaje cuánto hemos crecido en relación al año anterior en producción de bienes y servicios finales. Pero para saber el tamaño de la economía, ¿quién tiene el PIB más grande del mundo? Estados Unidos, el segundo, China. ¿Y Bolivia dónde está? 41.000 millones de nuestro PIB. De Estados Unidos, 16.000 millones, billones. Estamos lejos, evidentemente. Pero ya nos podemos comparar con el Uruguay, que es otra economía pequeñita, con Ecuador, con Paraguay. Sabiendo cuál es nuestro PIB nominal, ¿por qué? Porque es de mercado. Para saber el tamaño de la economía, el PIB nominal. Y para saber el bienestar promedio, la capacidad de compra del PIB per cápita. Eso hemos repasado ya. Hay otros conceptos del PIB, digamos, el PIB, el Producto Interno Neto, ¿cierto? Quitando la depreciación. El Producto Nacional, no el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, el PNB. Son conceptos que han llevado ustedes, pero yo me estoy refiriendo para llegar, queridos estudiantes, a saber lo básico, es tener estos conceptos. También hemos repasado cuál importante es la tasa de crecimiento, porque aplicando la regla del 70, podemos ver qué tiempo necesitamos para duplicar nuestro PIB. Si creciéramos al 10% en promedio, 10 años necesitaríamos para duplicar. En 10 años sería nuestro PIB de 41.000 millones, 82.000 millones. Imagínense. Sería una maravilla. Pero si crecemos al 3%, al 4%, estamos lejos. Pero eso es importante. La estabilidad de precios es fundamental. La inflación empobrece a la gente, distorsiona el mecanismo del sistema de precios del mercado. El incremento general y sostenido de los precios deteriora el funcionamiento del mercado, de la economía en sí. ¿Qué es la tasa de inflación proyectada, estimada? ¿Qué es la tasa de inflación efectiva, subyacente? La deflación,
la desinflación, la inflación importada, la estanflación, conceptos que ya hemos repasado. La proyectada o estimada es lo que el gobierno a principios de año estima cuánto va a llegar la inflación, porque se pone como objetivo la inflación. El objetivo para este año el gobierno 3.4% de inflación. Menos de eso tiene que ser. Normalmente ha sido menos. Ahí creo que hay alguien, le vamos a dar la bienvenida a Urelo. La efectiva, la inflación que mes a mes el INE levanta objetivamente la información con sus encuestadores. Mes a mes va por todos los lugares. 397 productos son de la canasta familiar. Obviamente puede utilizar también el deflactor del PIB, pero la estimación del PIB es más complicada. El INE hace seguimiento de las inflaciones mes a mes. En lo que va a 12 meses, la inflación efectiva de nosotros, es decir, de mayo a mayo, de mayo de este año a mayo del anterior, ha crecido la inflación en 1.4%. El año pasado, digamos, la inflación anual fue de 0.9. Estamos bastante alto ahora en relación, o sea, al año pasado, pero estamos a bajísima relación al Brasil con el 11% de inflación, Estados Unidos con el 8% de inflación efectiva. Gravísimo para Estados Unidos. La inflación subyacente, hemos dicho que es el cálculo de la inflación sacando aquellos que son productos, muy pocos son los productos altamente fluctuantes en precios, que pueden un poco distorsionar el conjunto del comportamiento de los demás precios de la canasta familiar. Esa es la inflación subyacente. En Bolivia, por ejemplo, para encontrar la inflación subyacente, se puede sacar, por ejemplo, algunos productos agrícolas altamente fluctuantes, alimenticios. Pero en otros países la inflación se saca de la inflación para encontrar la inflación subyacente al precio de la gasolina, del diésel y algunos bienes importados por el tipo de cambio, ¿no? Hemos dicho que la deflación es cuando los precios bajan y siguen bajando, incluso con pérdidas para los empresarios porque no alcanzan ni a cubrir. Cuando hay deflación, los más perdedores son los empresarios porque los precios no llegan a cubrir ni siquiera sus costos, pero tienen que vender. Tienen que vender para no entrar a la quiebra. La desinflación es cuando la inflación es alta y va bajándose. Si ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está al 8,5% la inflación, deben entrar en un proceso de desinflación, bajar a 6, a 5, a 4, a 2. Y normalmente su inflación en Estados Unidos siempre ha estado cercana al 1%, o a veces menos, desinflación. La inflación importada, por ejemplo, si importamos bienes de Estados Unidos y han subido los precios, necesitamos más dólares para importar. Como ha subido los precios allá, también cuando los importemos aquí vamos a subir los precios. No es por causas internas, sino porque importamos. Pero también puede darse la inflación importada cuando los precios en el exterior no suben, se mantienen. Pero el tipo de cambio, si es fluctuante o hay una devaluación, necesitamos más bolivianos por dólar, por lo tanto se vuelve el dólar más caro. Y como vamos a importar, necesitamos dólares, también es inflación importada. Por otra causa, no por incremento de precios en el exterior, sino por incremento del tipo de cambio. La estanflación. Este es el término de un economista. Ustedes que están ya en los últimos, queridos estudiantes, si no saben ahora, dicen, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo está en un proceso de estanflación. Estancamiento con alta inflación. Bolivia no está con estanflación. Yo no soy opositor al gobierno político. No tengo por qué alabar al gobierno, pero caramba. El gobierno de transición, la señora Áñez y este gobierno han sentado las bases, no han hecho un desbarajuste
No tenemos alta inflación y hemos hecho recuperación del crecimiento. La señora Áñez ya había hecho recuperación del crecimiento, el gobierno no lo dice. Si bajamos hasta el 11%, durante la señora Áñez bajamos hasta el 11% por la pandemia, pero volvimos a crecer hasta el menos 8%. Ya recuperamos 3 puntos. Después, con el gobierno actual hemos recuperado 6.10 el año pasado, el 2021. Y este año, si logramos el 5.1, ojalá sea así. Los organismos internacionales nos dan 3.9%. El último informe del Banco Mundial, pueden entrar ustedes al Banco Mundial, su nuevo informe del 6 de junio, nos da 3.9. Antes nos daba 3.5. Más bien un poco aumentó para el caso boliviano, interesante. Ojalá, todos queremos de que haya crecimiento. No hagamos la política de que se destruya todo, destruyendo a todos. Debatamos lo malo, evidentemente, pero hay cosas que el gobierno no ha generado una inflación como la argentina, como la venezolana, o como incluso Estados Unidos. No. Muchos dicen, claro, es preferible la inflación, pero hacer una recuperación mucho más rápida. Los chilenos han hecho eso. Los chilenos ahora están con la inflación de 2 dígitos, del 10%, pero han tenido una espectacular recuperación de su PIB. El año 2021 han recuperado y han crecido además. Lo mismo los peruanos. Y ya están en proceso de control de su inflación. Entonces, el estancamiento con la inflación en Bolivia, no hay eso, porque estamos recuperando, el PIB está creciendo, no con las tasas espectaculares de muchos países, pero tampoco tenemos esas alarmantes tasas de inflación como otros países. No estamos en esta inflación. De alguna manera tiene que notarse en la economía de que tenemos un presidente economista, pues, ¿no? Por más que, digamos, conseguiremos nosotros, digamos, que tenemos muchas diferencias en cuanto a la visión de muchas cosas, pero tenemos que buscar de que la economía siempre salga adelante. Bien, después hemos estado analizando la cuestión del pleno empleo, pero desde el punto de vista laboral, no desde el punto del concepto económico de empleo de todos los factores productivos, tierra, capital y trabajo, sino más bien desde el punto de vista laboral. Entonces, hay pleno empleo cuando tenemos desempleo natural, es decir, la tasa natural de desempleo, pues siempre va a existir. En Estados Unidos la tasa natural de desempleo es el 4%, en Bolivia es un poco menos, 3,5%. No hay una norma, una ley como en Estados Unidos que establece cuál es la tasa mínima de desempleo natural. En cambio, en Bolivia es producto de la práctica, o sea, viendo cuál es la tasa cuando hemos crecido mucho, hemos llegado al 6.8, ¿cuánto era el desempleo? 3,5, ¿no? Porque es producto del funcionamiento propio de la economía y del comportamiento de la gente, que se cambia de trabajo, que se cambia de región, etcétera, etcétera. Luego está el desempleo cíclico, que tiene que ver con el ciclo económico. En la fase de recuperación y expansión se reduce el desempleo cíclico y en la fase de recesión se aumenta. Y por lo tanto la política económica tiene que ver estos aspectos. El desempleo estacional también ya hemos recordado de lo que significa, que hay, digamos, sectores económicos como la agricultura, como el turismo, como la construcción, que en determinadas épocas tienen mucho empleo y luego cierran, luego paran, luego terminan. Si es la construcción, hay desempleo estacional. El desempleo estructural es más grave porque tiene que ver con la estructura económica. Potosí, Oruro tienen desempleo estructural porque la estructura económica no le genera la demanda de empleo correspondiente. Hay que hacer cambios de la estructura económica de esos departamentos. Pueden florecer, tienen posibilidades de hacerlo.
No es que Potosí, Oruro, Chuquisaca, no tienen un gran potencial para poder, hay que hacer cambios en su estructura económica. En mi criterio hay todas las posibilidades. Pero Potosí se para movilizando cada vez más porque hay gobiernos que se las agarran con determinados departamentos, ¿no? O hay determinadas personas. El desempleo friccional es el desempleo más por el desarrollo tecnológico y los cambios que existen en la sociedad. Hay profesiones que tienden a desaparecer por la incorporación tecnológica, por el cambio en los hábitos, en los modos de producción, etc. Entonces, hemos dicho, para entender la tasa de desempleo, hemos partido de que la población total se divide en dos grandes grupos. La población en edad de trabajar y la población en edad de no trabajar, que no tiene edad de trabajar, ¿no? La población en edad de trabajar incluye a ustedes, porque son mayores de 14 años. Pero ustedes, dentro de la población en edad de trabajar, está la población económicamente inactiva y la población económicamente activa. No tomen en cuenta ustedes como inactivos, por ejemplo, a las personas que tienen dificultades físicas. Cuidado, todos ellos pueden trabajar. Un cieguito trabaja. Una persona que no tenga piernas trabaja. Están en el mundo laboral los que están en condiciones especiales. No piensen que ellos están en la población económicamente inactiva. Los que están en la población económicamente inactiva son los estudiantes, las amas de casa, porque la contabilidad nacional así lo determina. ¿Por qué? Porque la contabilidad toma en cuenta el mercado. Lo que produce la señora en la casa no lo vende, no genera un ingreso vía mercado, no hay cómo cuantificarlo. Pero se puede, digamos, cuantificar en promedio, ¿no? ¿Cuánto es el PIB realmente? Porque el PIB real no mide lo que la producción de alimentos dentro de la familia, hechos en casa, ¿no? Bien, entonces la población económicamente inactiva es aquella persona que está en edad de trabajar, pero no trabaja porque no tiene las condiciones para trabajar en el mercado. Los estudiantes tienen que estudiar, aunque muchos estudian y trabajan. Ya hemos hablado de eso. Pero hay otra parte de la población en edad de trabajar, que es la población económicamente activa. Esa que está en el mundo laboral desde los 14 años ya. Esa población económica, perdón, me está mostrando. La población económicamente activa es aquella que busca trabajo y encuentra trabajo. Es la población ocupada. La población económicamente activa es aquella que busca trabajo y no encuentra trabajo. Es la población desocupada. Y encontramos la tasa de desempleo entonces, dividiendo la población desocupada, el número de desocupados sobre la población económicamente activa. Y si queremos porcentualizarlo, lo multiplicamos por 100. Entonces, esto nos permite tener una idea de la importancia del pleno empleo y del empleo, queridos estudiantes. Hay que conocer para lograr el pleno empleo, hay que detectar qué tipo de desempleo es. Estamos nombrando los tipos de desempleo. Hay que saber las edades laborales. El desempleo en Bolivia, el desempleo juvenil y el desempleo femenino es el desempleo más alto. Cuando sale la tasa de desempleo, por ejemplo, ahora 5.7, dice el gobierno, el INE, pero vemos nosotros en el segmento juvenil está a veces el 7, el 10%. Vemos nosotros en el desempleo de las mujeres, en el campo de las mujeres, también es alto. Mayor el porcentaje. Por lo tanto, el gobierno tiene que llegar a establecer políticas para generar más oportunidades de empleo para los jóvenes. Y hay políticas de mi primer empleo. El gobierno ha tratado de hacer eso.
políticas que promuevan el empleo femenino. Algunos sectores no quieren al sector femenino. ¿Por qué? Porque se va a embarazar y va a tener hijos y los 3 meses, luego el subsidio. Algunos no quieren tener mujeres, cuidado, ¿no? Por esos aspectos. Pero otros quieren tener solo solteras y tras que se casan, los despiden. Pero igual en solteras pueden tener hijos, pues, ¿no? Hay discriminación a la mujer en el empleo, queridos estudiantes, no es un invento. Por eso es que las mujeres protestan. Y por último, en la remuneración, el salario de las mujeres haciendo las mismas actividades que los hombres, les pagan menos. Entonces, hay que tener políticas de pleno empleo. Es fundamental. Políticas económicas de pleno empleo debe tener. Dentro de las políticas de pleno empleo, también está la cuestión del tiempo laboral. Ya comentamos con ustedes de que, por ejemplo, en Francia están haciendo prácticas ya para trabajar solo 4 horas. 4 horas, queridos estudiantes. Trabajando 4 horas, aumentarían la productividad, no caería la producción. Las empresas tendrían entonces dos digamos, grupos de trabajadores al día. Trabajarían unos en la mañana y otros trabajarían solamente en la tarde, pero mantendrían los salarios que tienen actualmente con 6 horas laborales, porque en Francia la jornada laboral ya ha bajado a 6. Es también parte de la política laboral, porque se considera que la productividad aumenta, la lucidez aumenta. Interesante. O sea, la humanidad así somos los seres humanos creativos. Pero además, una cosa que recién se está discutiendo, debatiendo cada vez más, el ocio genera más economía. El ocio, le decimos ocio, las actividades recreativas, digamos, ir al cine, comer, viajar, ir de compras, genera más economía el ocio. Pero si lo hacemos trabajar 14 horas como era antes del 1 de mayo de Chicago, una superexplotación. Hay que discutir, hay que debatir. Cuidado que, digamos, por ahí en Bolivia, digamos, también podríamos bajar a 6 horas el trabajo, pero los empresarios, es más que todo una visión, un enfoque de los empresarios, lo que está ocurriendo en Francia, en Inglaterra, en Europa. Aquí no, el empresario tiene visión, no, que 8 horas. Tenés que terminar tu trabajo y que, no sé, vos no terminaste, pero y no le pagan ni horas extra, 9 horas. En los bancos, si no cuadra, nada, desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde siguen trabajando porque no cuadra su caja. No les pagan horas extra. Hay que ver esos aspectos. Hay que ver esos aspectos, ¿no? Bien, entonces ya tenemos un enfoque de cómo podemos contribuir con políticas. Estoy sentando las bases para después utilizar los instrumentos. La cuestión de la distribución. De hecho, el mercado nomás, queridos estudiantes, tiene una falla. El mercado, con la teoría del rebalse que se tiene, genera oportunidad para mucha gente y aumenta sus ingresos. La mayor parte de la gente sale adelante funcionando el mercado normalmente, la mayor parte, pero un alto porcentaje no, porque el mercado no genera equidad. El mercado no tiene corazón, lo que tiene es billetera y bolsillo, queridos estudiantes, porque buscan utilidades. Mínimo costo, máxima utilidad. Principio básico del funcionamiento del mercado. Entonces, en países donde han crecido y no hubieron políticas de redistribución de ingresos y de renta y de riqueza,
Aumentaron muchísimo su PIB, pero se fue notando que arriba había unos pocos multimillonarios y abajo un bolsón más grande, con gente que aumentó su bienestar, pero muy poco aumentó su bienestar. No es que retrocedió, no es que se empobreció, pero aumentó muy poco, entonces hay desigualdad. ¿Y cuál es el instrumento para ver la desigualdad? Bueno, pues la curva de Lorenz, ¿no? Obviamente, la curva de Lorenz. Y si vemos las áreas que están por debajo de la diagonal donde es de la igualdad total, vamos a ver nosotros una pancita, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el gráfico digamos, de la curva de Lorenz para ver la desigualdad en la distribución del ingreso? Entonces vamos a tener el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, sin porcentualización, se da entre 1 y 0. ¿No es cierto? Nos acercamos a 0, es que hay mucha injusticia. Nos acercamos a 1, quiere decir que hay total igualdad. Entonces, Bolivia ha mejorado en la curva de Lorenz, ha mejorado en el coeficiente de Gini. Esta es la política de la mejora que se ha dado en Bolivia. Sin embargo, es muy discutida, les diré, porque por ejemplo, dice, va a haber doble aguinaldo, pero solo va a ser para los que tienen sueldos menores a 15.000 bolivianos y a los catedráticos nos pone a un lado. Pero le pone el ejemplo del doble aguinaldo y dice, es el bono por el esfuerzo por Bolivia y que los que ganamos más de 15.000 no hacemos esfuerzo por Bolivia. Ah, pero es que tienen muchos ingresos. Entonces, de redistribución, el segundo aguinaldo y solo al que gana menos de 14. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No. La política de redistribución también es el incremento salarial. El salario mínimo también es una política de redistribución. Lo vamos a poner aquí. Salario mínimo. Nacional. ¿Por qué? Porque si no hubiera el salario mínimo nacional, el mercado pagaría mucho menos, querido estudiante, le pone un mínimo. Y cada vez los empresarios dicen, pero se está generando desempleo. No, no se genera desempleo. Hay una distorsión, eso sí, que hay que nombrarla, el salario mínimo, pero eso va a ser transicional, va a ser una transición en mi criterio. En la medida de que la economía vaya creciendo y vaya mejorando sus niveles de productividad. Debido a que el salario mínimo nacional ahora es 2.225. Gana un portero, gana, digamos, una persona que no tiene tanta formación, el salario mínimo. Pero en algunos lugares, un bachiller sigue ganando el salario mínimo. En algunos lugares, siendo técnico, sigue ganando el salario mínimo. Siendo universitario, sale licenciado y le pagan el salario mínimo. Entonces me dicen, es que esto está distorsionando porque cómo pues salimos y nos dan el salario mínimo, pero es una cuestión de las empresas y la cuestión de la oferta laboral. Quiere decir pues que no hay, que la economía no está generando la oportunidad de hacer esa diferenciación en los niveles de formación y que tiene que expresarse también en niveles de productividad. Pero sin salario mínimo, la pobreza, la extrema pobreza habría aumentado muchísimo en Bolivia. Una de las bases que dio estudiante para sacar a la gente de la extrema pobreza, porque había gente que trabajaba y seguía en la pobreza. No era suficiente trabajar para salir de la pobreza. Pero cuando pones un salario mínimo que te va a jalar para sacar de la pobreza,
hacer redistribución de la riqueza, queridos estudiantes. Hacemos redistribución de la riqueza. Por eso es que Biden en Estados Unidos aumentó de lo que estaba en 7 y 9 dólares, creo, el salario mínimo la hora, lo aumentó a 15. Porque la pobreza en Estados Unidos también ha ido aumentando. Y una manera de sacar a la gente de la pobreza es generando empleo con una remuneración mejor. Otras maneras de ver cómo, digamos, está la situación de la redistribución de la renta de la riqueza es obviamente la cuestión de la pobreza, el concepto de la pobreza. Para el concepto de la pobreza hay dos criterios mínimamente, ¿no? Y de la extrema pobreza, las necesidades básicas insatisfechas. Si una persona no satisface sus necesidades básicas, estaría en condiciones de pobreza. Y el otro es el ingreso en dólares, ¿no? Según el Banco Mundial, una persona es extremada pobre si no tiene 1.9 dólares americanos. Cuando pongamos en última. 1.9. Si una persona tiene 1.9 dólares diario, no está en extrema pobreza. En Bolivia se ha hecho un reajuste, pueden entrar ustedes al INE, se ha hecho un reajuste en la metodología de la pobreza y se ha creado una canasta. ¿Cuál es el valor de la canasta para sacar a la gente de la pobreza, para sacarla de la extrema pobreza? En la metodología que ha aplicado el INE, actualizando con el Banco Mundial, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, interesante, hay una canasta, un valor de la canasta. Pero esto tenemos que hacer, queridos estudiantes. Una manera de sacar de la extrema pobreza, por ejemplo, es con la renta dignidad. Lo peor que puede hacer este gobierno es querer disminuir a la renta dignidad, o algún gobierno quiera eliminar la renta dignidad. Los gobiernos neoliberales crearon una renta dignidad con el bono sol, queridos estudiantes, para tomar en cuenta de que hasta los gobiernos neoliberales hacen redistribución de la renta y la riqueza. Pero la renta dignidad que se da a las personas mayores de 65 años, que no están trabajando, porque para los que no están trabajando, porque para los que son jubilados y no están trabajando, porque si están trabajando no les llega la renta dignidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, no les llega. Pero ya pues, 350 pesos es un ingreso importante. Pero con eso están garantizados que muchos, con un poquito más, una persona mayor de edad, un ancianito, no caiga en extrema pobreza, tenga por lo menos para alimentarse y comer su sopita y su cafecito y su pan durante el día. Ustedes no creen de que esas cosas disminuyen la extrema pobreza, queridos estudiantes. Ayuda a mejorar los indicadores de la extrema pobreza. ¿Cuánto está la pobreza porcentualmente en Bolivia? 39% está la pobreza. Y la extrema pobreza, el gobierno ha dicho que ha bajado del 17 al 12%. Claro, cuando a mí me preguntaron, pero ¿cómo si hemos estado en crisis y ha disminuido la extrema pobreza? Es por estas cosas que le estamos explicando. Disminuir la extrema pobreza no es tan difícil, no es tan imposible como disminuir la pobreza. Porque la extrema pobreza es dándoles de comer y dejan de ser extremadamente pobres, pero siguen siendo pobres. Pero sacarles de la pobreza ya no. ¿Cuáles van a ser las políticas de la pobreza para sacar de la pobreza? Yo creo que hay que ponerlo aquí en mi criterio, ¿no? Educación de calidad, atención médica gratuita, educación pública, vamos a poner aquí.
porque lo público es gratuito. Médica pública. Debería ser lo pública, gratuita en la medicina, pero miércoles. Les van a dar a los pobres que son enfermos de riñones, dice atención, diálisis, pero no les dan. A los enfermos de cáncer, enfermedades desastrosas, no les dan. Dicen que le van a dar. Mucha gente se empobrece para sanarse. ¿Ha ocurrido eso o no? No estoy mintiendo, querido estudiante. Con el COVID, hay gente que se ha empobrecido con el COVID porque le dio el COVID a toda la familia. No había ninguna clínica privada pública que le ayudara y le han sacado los ojos de la cara las clínicas privadas. Pero si hubiera existido en una mayor cantidad, con una mejor calidad, la atención médica pública no se habría empobrecido la gente. No tener atención médica pública no es hacer una distribución correcta de la renta y del ingreso. No tener educación pública sería lo más injusto. Lo más injusto. Entonces, estas cosas es de política económica, queridos estudiantes, no es, no sé, algunos pueden decir, no, hay que dejar que el mercado lo haga. El mercado pues genera oportunidades, es cierto, yo soy un promotor del mercado, yo soy un promotor de la iniciativa privada, pero queridos estudiantes, también hay que tomar en cuenta la triste realidad de que el mercado no genera equidad, no genera una redistribución del ingreso adecuadamente, genera un tipo de redistribución, pero no genera equidad. No genera equidad. Ahí podemos discutir con mi amigo Marco Antonio del Río, no sé, con otro empresario. Pero preguntémosle, ¿en dónde estudiaste? ¿En la universidad privada? No, estudié en la universidad pública. ¿Y qué pasó con el mercado, pues, entonces? ¿El mercado te va a dar educación pública gratuita? ¿Te va a dar educación gratuita? ¿El mercado te va a dar atención médica gratuita? Incluso en la vivienda, ¿el mercado te va a dar vivienda? El gobierno por eso dona terrenos, hace vivienda, hace pagar a los empresarios y a los trabajadores. Aportamos creo que un 1% para la vivienda social. También hay distribución de la riqueza, vivienda social. Ahí está el crédito, ¿no? Para la vivienda social. Usted puede sacar crédito, pero su tasa de interés no le va a cobrar lo que quiere el banco. Máximo, 6,5. Está promoviendo la distribución de la renta el gobierno en eso. Este gobierno en ese sentido tiene políticas, evidentemente, que son interesantes. No ha generado, muchos dicen que ese crédito de la vivienda social ha generado que la banca tenga menos utilidades, que la banca se debilite. No. Pasado el tiempo, no, querido estudiante. Obviamente los bancarios, cuando tengan la oportunidad de influir en un gobierno, lo van a eliminar eso. Lo van a eliminar. Los topes que le ponen a la vivienda social y al crédito productivo, lo van a eliminar. Van a dejar que siga siendo solamente el mercado. Es cierto, pues en el mercado pueden bajar las tasas de interés porque quierase o no, dar un crédito para la vivienda es mucho más seguro, el riesgo es menor que dar pues un crédito agropecuario, ¿no? O un crédito para el comercio. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con ese objetivo, disminuir la pobreza, disminuir la extrema pobreza,
generar un ingreso mínimo diario por lo menos del 1.9 según el Banco Mundial para sacar a la extrema pobreza a la gente. Hacer las mediciones de la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini. Bueno, cuando se lo lleva, digamos, a la porcentualización se llama índice de Gini, ¿no? Índice de Gini. Entonces, todos estos indicadores, queridos estudiantes, hay que conocerlo, hay que saberlo. Ustedes lo conocen. Lo estamos tomando aquí, lo estamos concentrando dentro de esas preocupaciones de los grandes objetivos. Otro de los grandes objetivos de la política económica es el equilibrio de la balanza de pagos. Contablemente, la balanza de pagos siempre está equilibrada, incluso poniendo esa cuenta de errores y omisiones. Pero se la divide la balanza de pagos digamos, en la balanza, digamos, de cuenta corriente y la cuenta de capital, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es dentro de la cuenta corriente, la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial está formada por las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. La balanza comercial más la balanza de transferencias es la cuenta corriente. Ustedes conocen ya la estructura de la balanza de pagos. Aquí estamos recordando por la necesidad de focalizar la importancia del objetivo de la balanza comercial para generar más riqueza. Si llegan más capitales del exterior, pueden venir capitales para comprar bonos, los capitales golondrinas, por ejemplo, que se mueven por movimiento de capital. Lo vamos a ver un poco más eso en la unidad del modelo de Mandel y Fleming. Si llegan más capitales por inversión extranjera, si llegan más capitales por endeudamiento público y privado, evidentemente el país va a tener más capital porque están llegando capitales. El país se va a volver más rico. Obviamente, los chinos se han vuelto más ricos atrayendo inversión extranjera como ningún otro país en la historia del mundo. Atraer la inversión extranjera no es, pues, queridos estudiantes, traer el concepto de que vengan a llevarse aquí lo mejor, no. Porque no supieron atraer bien, quizás los gobiernos neoliberales los regalaban los recursos naturales a las inversiones extranjeras. Incluso ahora decían los potosinos que don Evo Morales estaba regalando el litio a los alemanes y lo bloquearon y todo lo demás. Pero si una empresa extranjera trae $1.000 millones a Bolivia, no le está enriqueciendo a Bolivia, pero por esos $1.000 millones va a querer pues ganar, no va a venir el capital a hacer solidaridad, beneficencia. Tiene que llevarse, tiene que crecer el capital. Pero esos $1.000 millones que llegan están dentro de Bolivia y enriquecen a Bolivia. Si llegaran 10.000 millones, Bolivia sería más rico, pues no, porque llegarían más de 10.000 millones de dólares. Casi igual que nuestras exportaciones anuales en promedio. 11.000, 12.000 hemos llegado algunas veces. Lice, buen día, una consultita sobre las inversiones. El retorno de la inversión del extranjero en porcentaje, ¿usted tiene algún dato? Depende del riesgo, o sea, depende del riesgo, depende del sector, ¿no? Pero porque cuando nosotros tenemos digamos, la tendencia, en el caso boliviano, que la inversión extranjera sea para los sectores de los recursos naturales no renovables. Llámese petróleo, gas, minería. Porque ahí en minería, por ejemplo, tenemos a una de las empresas más grandes del mundo, la San Cristóbal, es inversión extranjera. La San Cristóbal ha venido a enriquecernos a Bolivia con sus grandes capitales, queridos estudiantes.
ese tipo, digamos, y tiene sus retornos, evidentemente, pero paga muy poco de impuestos, de regalías. Por la minería es la que menos paga de impuestos a las regalías. Lo mismo está en la cuestión del oro, por ejemplo. Hay empresas chinas o sea, los costos, evidentemente, de descubrir oro, de acumular oro, es bastante alto, se necesita mucha inversión, mucho capital, porque ahora utilizan máquinas, tractores, volquetas, dragadoras, etcétera, etcétera. Pero también logran toneladas y toneladas de oro, pero viene inversión extranjera. Entonces, esa inversión depende del riesgo en el sector en el que va a llegar, digamos, a invertirse. Pero generalmente el sector de los recursos naturales es el que mayor retorno les da a las empresas extranjeras. Son retornos que duplican a veces su capital en menos de 5 años, en menos de 10 años. Pero a un empresario privado que digamos, está en la confección, que está en la industria manufacturera, en la industria alimentaria, ¿cuántos periodos necesita para duplicar su capital? O sea, tiene que tener retornos mucho más altos, pero no es así, sus retornos son mucho más bajos. Pero, queridos estudiantes, lo bueno de otros países, por ejemplo China no ha traído inversión extranjera en sus sectores de recursos naturales no renovables. Y eso es lo que a Bolivia le falta hacer. Aquí va mi enfoque, digamos. Si nosotros le diéramos a las empresas productoras de manufacturas, productoras de alimentos, productoras incluso de software, porque ya en Cochabamba se está creando software, por ejemplo, pero vengan y hayan universidades que generen formación de recursos humanos. Entonces, podríamos tener inversión extranjera en los sectores de recursos naturales renovables. Y es aquí donde tenemos muy bajo, bajísimo. Pero en cambio China se llevó a las empresas, bueno, a casi todas las empresas de televisión, de radio, de electrodomésticos, de Europa, de Estados Unidos, se fueron a China. Productoras de alimentos se han ido a China. Productoras de manufacturas se han ido a China. De productoras de bienes y servicios en base a recursos naturales renovables. Esa es la gran debilidad en el caso boliviano. Cuando yo escucho, hay que atraer la inversión extranjera, para eso hay que llegar a, hay que modificar la ley de inversiones, hay que modificar la ley de hidrocarburos, hay que modificar las leyes en la minería. Sí, muy bien. Pero el enfoque extractivista, no hay que permitir que en la agricultura estén la inversión extranjera. Pero ¿cómo si ustedes van a la Argentina, van al Brasil? ¿Dónde creen que está Branko Marinkovic? Le han dado bienvenida siendo, digamos, un empresario cruceño que por cuestiones políticas, y es exitoso en el Brasil, en la agricultura. La agricultura brasilera está llena de europeos, de americanos, de argentinos, de chilenos, mexicanos. Entonces, pero no, es solamente para los bolivianos la agricultura. No, pues, amigo, podría crecer mucho más. ¿Qué es lo que interesa? Que haya producción de soya, que se genere empleo, pero además que venga capital, porque ese capital va a enriquecernos. La inversión extranjera enriquece a los países, queridos estudiantes. Es que en el concepto global antes nos empobrecía porque venían y se llevaban todo, la parte del león y nos dejaban la parte del ratón. Pero si hay una buena normativa, van a tener retornos significativos, pero también va a quedar significativamente para Bolivia. No solamente generando empleo, no solamente generando impuestos, sino también modernizando la tecnología, modernizando los procesos productivos.
mejorando la infraestructura, ayudando a la innovación tecnológica. Y finalmente, cuando vean, si viene un productor americano a Santa Cruz, va a traer pues toda la tecnología norteamericana de la producción agrícola. Los agricultores que estén cercanos a él van a ver la innovación tecnológica que va a traer y van a aprender. El aprendizaje se da más con la inversión extranjera. Ustedes pueden leer los beneficios de la inversión extranjera. Los beneficios son múltiples. Por lo tanto, en un concepto, digamos, de integración, la inversión extranjera es fundamental para salir del atraso, queridos estudiantes. Fundamental. ¿Ustedes creen que los vinos chilenos, que los vinos argentinos son solamente de los chilenos argentinos? ¿De dónde, queridos amigos? Están capitales internacionales ahí. Así como en la agricultura brasilera hay de todo, como también en la... Yo estaba en Chile, pues, querido estudiante, yo he estudiado mi maestría allá. Y hacíamos estudios. Cómo la inversión extranjera se metió en la fruticultura, se metió en la agricultura, se metió en la minería, obviamente, ¿no? Se metió en la manufactura en Chile. Y los tratan en las condiciones que corresponden. Tienen incentivos para crecer. Entonces, ¿ustedes creen que, porque ya se está terminando para volver al extractivismo, ¿no? La preocupación. Tienen que cambiar la ley de hidrocarburos porque si, digamos, Bolivia se queda con el 80%, digamos, de los ingresos que se generan por el gas, yo creo que para traer nuevas empresas van a tener que decir que se va a crear con el 50%, 50-50. No va a venir sino más extranjera, si no tiene inversión extranjera, si no tiene incentivo. ¿No? Entonces el retorno de lo que pasa es que una vez que descubren una fuente de los recursos naturales, los retornos de los recursos naturales son mucho más altos siempre, generalmente, en relación a los retornos de los recursos renovables. ¿Por qué? Porque son altos. Descubres, por ejemplo, el Pozo Margarita y el retorno de eso era pues enorme para las transnacionales que estaban en Bolivia y correctamente se nacionalizó, en mi criterio, correcto, la nacionalización. Pero para la exploración ya no sirve esa ley de nacionalización, para explorar ya no sirve. Tiene que haber otra ley para explorar. ¿No? Lo mismo, digamos, en el oro, en la plata, en muchas, el retorno normalmente es altísimo. Normalmente es altísimo, queridos estudiantes. Por eso vienen también las empresas extranjeras, que generan condiciones. Pero, ¿por qué no vienen también inversiones extranjeras a los sectores de la industria, la manufacturera, para los servicios? Porque no le estamos dando condiciones y estamos perdiendo las oportunidades ahí, ¿no? Estamos perdiendo las oportunidades. Hay negocios que les dan mucho más rentabilidad, mucho más retorno que otros, evidentemente. Pero genera más riesgo también. Por ejemplo, la agricultura bien llevada. Si San Pedro, digamos, todo el tiempo da las condiciones normales, la agricultura es altamente rentable, pero es también altamente riesgosa. No sabemos qué va a pasar con las heladas, con las sequías. Pero también para mejorar la rentabilidad en esas condiciones está la biotecnología. No sé si han visto una película, hay una película donde no recuerdo el nombre, por ahí ustedes la ven, donde se muestra cómo las transnacionales, productoras de insecticidas, de todo este apoyo que le dan a la agricultura tradicional para combatir las plagas, para
todo el apoyo que le dan eso es altísimo. Intentan matar al científico que inventa la biotecnología para producir maíz, porque con esa biotecnología el maíz iba a triplicar sus niveles de productividad, pero además, sobre todo, necesitaba menos insecticidas. Y hay una película sobre eso. Y buscan hacer un atentado porque cuando va a presentar el científico todo su descubrimiento, intentan matarlo al científico. Lo atentan además contra su vida. Buscan robarle la información, distorsionarlo. O sea, los intereses son muy grandes, evidentemente. Pero, queridos estudiantes, si en Bolivia, por lo menos por regiones, se permite la biotecnología con semillas mejoradas para la sequía, mejoradas para la humedad, mejoradas para los fenómenos naturales, porque la biotecnología ha avanzado en ese sentido, obviamente que la productividad va a aumentar mucho en la agricultura y por lo tanto sus utilidades, su rentabilidad va a aumentar altísimo. Al aumentar la rentabilidad estamos creando, pues, digamos, mejores condiciones para expandir el sector. Porque en base a la rentabilidad se da la vida el empresario, pero también tiene que invertir porque al final es empresario, ¿no? Entonces depende, en mi criterio, depende mucho de los sectores, pero los sectores de recursos naturales son los que realmente dan mucho más, los no renovables dan retornos de capital enormes, evidentemente. La renta, por eso el gobierno dice la redistribución de la renta, pero los sectores, en el modelo hemos visto, ¿no? Los sectores estratégicos generadores de excedentes de renta para trasladarlos a los generadores de ingresos. Le toman la renta de los recursos naturales. Bien, entonces hemos repasado los indicadores aquí en la balanza comercial. Quiero recalcar lo importante. A veces la balanza comercial, siendo negativa, puede ser positiva para el país. Cuando una balanza comercial es positiva, siendo negativa, cuando se importan, como lo hace, por ejemplo, muchos otros países, no sé, Chile, Argentina, importan también tecnología moderna, maquinarias, equipos, tecnología. Eso es importación, pero es para la producción. El gran problema de la balanza comercial negativa es cuando, como los venezolanos, importamos alimentos de consumo final, importamos bienes de lujo, importamos celulares de lujo, importamos televisores de lujo, importamos autos de lujo, aviones de lujo para el presidente, importamos no cosas para el sector productivo. Entonces, en la política de la balanza comercial también hay que tener cuidado. Incluso se recomienda, el gobierno ha tenido algunas cosas interesantes. Arancel cero para importar máquinas y equipos para el sector agrícola por todo este año. Termina en diciembre. Entonces, es una política comercial. Está promoviendo las importaciones, ¿pero de qué? De máquinas, equipos para la industria y la agricultura. Y en los medios de transporte incluso entra, creo que camiones, tractores, camionetas. Pero no quiere decir que, digamos, Incruz importe, digamos, camionetas y diga que va a tener, digamos, como es para la producción, pero a veces las camionetas no solamente para la producción, es también un bien de consumo, ¿no? Consumo duradero, el auto, la camioneta. Creo que hay un reglamento ahí que ha evitado esa distorsión y al final creo que los precios de las camionetas no bajaron, pero de los tractores tendió a bajar, de los insumos agrícolas han tendido a bajar, a atenuar, porque subieron mucho los precios internacionales, producto de la recuperación
después de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas cosas en la balanza comercial. En la balanza de capitales, yo creo que lo principal es atraer la inversión extranjera. En condiciones, para eso buscan seguridad jurídica. He visto ahí en la prensa un debate de un consorcio que decía, para atraer más inversión extranjera, no solamente se trata de cambiar una ley, sino también de que el sector judicial cambie, ¿no? Y además de que Bolivia vuelva a los organismos de arbitraje internacional, porque se salió Bolivia del CIA y de otros, digamos, organismos internacionales, los rechazó, ¿no? Y al rechazar sus resoluciones, pero al final, como no puede quedarse ahí, ha tenido que ir a arbitrajes igual, ¿no? Porque si no, tiene su efecto en el comercio internacional mundial, porque hay otros países que lo hacen respetar. Entonces, creo que es importante en la cuestión de la balanza digamos, de la balanza de capitales, fundamentalmente atraer inversión extranjera. Eso es importante. Vamos a poner aquí. En la balanza de capitales. Importante es atraer capital en inversión extranjera directa. Esa es la clave. Gobiernos que sepan hacer bien esto van a ayudar a salir más rápido de la pobreza, ¿no? Para ampliar la producción e innovar. Y mejorar la innovación y acelerar la innovación tecnológica. Una vez conversábamos con un amigo, ¿por qué el gobierno da las grandes obras a empresas chinas? Como por ejemplo el Puerto Vanegas, o coreanas, como otras, como creo que el caso de Samsung, el caso de la urea. Porque no tenemos nosotros capacidad de empresa privada. Y porque, por ejemplo, en la construcción de un puente, podríamos tener ingenieros, podríamos tener empresas, pero no tienen los conocimientos y las tecnologías que en la práctica han asimilado al hacer obras similares y en cantidades grandes en sus países. Como estamos haciendo por primera vez, entonces hay un aprendizaje. ¿Cuántos ingenieros habrán aprendido, digamos, lo que han traído los chinos, los coreanos, los americanos cuando hacen, digamos, obras civiles importantes? Hay pues innovación tecnológica, no nos olvidemos de eso, ¿no? La inversión, y es lo que más necesitamos nosotros por el atraso tecnológico que tenemos, ¿no? Bien, querido estudiante, ha sido un gusto. Hemos terminado aquí el repaso de cómo vamos a lograr que los objetivos de la política económica sean, digamos, ponderados, evaluados en su verdadera dimensión. Esta es la cuestión del equilibrio de la balanza de pagos. No voy a profundizar mucho en esta unidad. Vamos a verlo más en la cuestión del movimiento de capitales del modelo de Mandel y Fleming. Pero la próxima clase vamos a avanzar prácticamente el viernes. Vamos a terminar la parte teórica de la unidad 2. De la unidad, digamos, 4. ¿Ya? Y vamos a ver, digamos, la parte de ponernos ya una fecha para el examen de la unidad. No, todavía tenemos que hacer una unidad más.
tenemos que acelerar para dar el segundo parcial. ¿Ya? Entonces nos veremos el día lunes, mejor dicho, el día viernes, queridos estudiantes, todavía estamos en miércoles. Nos veremos el día viernes. Que les vaya bien. Disculpe una consulta, ¿tomó lista por si acaso? Ah, no tomé lista, tomaremos lista. Oringa, gracias. Muchas gracias por